buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es martes 4 de julio del año 2017. Es justo necesario quizá hacer una paréntesis para poder saludar a toda la comunidad de ciudadanos norteamericanos, ciudadanos estadounidenses que residen en el país, que son muchos, la verdad, porque están celebrando, por supuesto, el día de su independencia patria. Fíjense que vamos a esta mañana, es necesario, creo yo, hacer una discusión, debate alrededor de los últimos acontecimientos que están sucediendo. Primero, por las elecciones internas de los partidos políticos. Ya vieron ustedes ayer, 2 diputados tomaron la decisión de renunciar a sus candidaturas a diputados propietarios después de que a quienes ellos habían propuesto como compañeros de fórmula, es decir, sus candidatos a diputados suplentes, no fueran tomados en cuenta por el COENA o por las autoridades encargadas del proceso interno de elecciones y todo lo que esto está generando, porque hay que decirlo de alguna manera, sí son procesos nuevos, resultado de la ley de partidos políticos, pero ya se veía venir que no todos iban a terminar contentos, y es lo que está ocurriendo. Ahora, en realidad estamos viendo procesos democráticos dentro de los partidos políticos o simple y sencillamente nos están queriendo dar a tol con el dedo. Eso es lo que la ciudadanía se pregunta. Y fíjese usted, no pueden ni siquiera empujar procesos internos democráticos dentro de los institutos políticos, desde dentro de su casa, como pretenden hacerlo ya frente a la ciudadanía como tal. Por otro lado, ya ven ustedes también que pues se definió, digamos, entre quienes se va a ir a buscar la candidatura, por lo menos presidencial, por lo menos en Arena, ¿verdad? El último que lanzó su proyecto es el empresario Carlos Calleja. Un día antes lo había hecho Javier Simán. Y la pregunta del millón es, y si ni hemos llegado a la elección de alcaldes y diputados y ya estamos pensando en las presidenciales, entonces lógico decir, estamos en campaña ya presidencial adelantada, o de qué se trata. Y vamos a analizar el papel que está jugando también el Tribunal Supremo Electoral. Recuerden ustedes que no tienen el presupuesto necesario, ellos lo han dicho, pero también han amenazado con aplicar la ley, dijo el presidente del organismo colegiado, a quienes sean obstáculo para el desarrollo del proceso que se avecina próximo año, marzo 2018, de alcaldes y diputados. Usted me conoce, yo soy Josué Nathan Baquis, en martes 4 de julio del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Muy bien. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Son las, ¿qué horas? 6:37 de la mañana. Doctor Félix Ulloa conmigo, abogado de la República, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, a quien le doy muchísimas gracias y me da muchísimo gusto recibirlo acá en nuestro estudio. Gracias, Félix, por siempre colaborar con esta producción. Siempre es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Licenciado Eduardo Escobar, también abogado y fundador de la organización no gubernamental, se llama, Eduardo, Acción Ciudadana, precisamente, que es la entidad que tú estás junto a otro grupo de gente dirigiendo y midiendo el termómetro de todas estas cosas y otros bemoles más que tienen que ver con instituciones, con el buen trabajo que deben desempeñar las instituciones. Quiero, antes de comenzar de lleno con ustedes, pues saludar al periódico Más. Vaya, vaya, llegó el nuevo Más y está más pulido.
Miren ustedes la imagen que tenemos en pantalla. Vendedor es asesinado a tiros en Colonia Guadalupe. 3 mareros lo topan y después lo agarran a plomas. Esto fue en Soyapango. Tampoco le dan agua, lo ha titulado el periódico Más. Vaya y busque un ejemplar del periódico Más esta mañana de martes 4 de julio, porque si se quiere informar en 2 patadas, pues, con el Más. 2 primos macheteados, los asesinan a corbazos en una milpa de El Congo en Santa Ana. Y en La Unión, directo al bote, se hacen una redada en Santa Rosa de Lima e Intipucá. Policía mata a su ex. Sí, esta fue una información que trascendió el día de ayer. Ella le disparó primero a la gente, pero este le quita la pistola y la balea en esa casa. En medio de una celebración estaba. En medio de la celebración y llegó el problema de la discusión y terminó en tragedia. Bueno, ahí está. El resumen, ayer conversábamos con el doctor Francisco Bertrán Galindo el tema de la ley de extinción de dominio, su aplicación, el camino que se debe tomar es derogarla o reformarla. Él daba todas sus apreciaciones, puede ir usted a buscar un breve resumen de esta plática que tuvimos con nuestro invitado para abrir la semana. Les adelanto que el próximo jueves están con nosotros los 2 diputados, Juan Valiente y el diputado Johnny Wright, que han renunciado al proceso interno a sus candidaturas. Gracias. Hasta mañana, pues. El nuevo Más de tu lado. Félix, no hemos llegado ni a la elección de marzo 2018, ni a definir cómo va a quedar la Asamblea Legislativa, ni los consejos municipales, 262 consejos municipales plurales en el país, y ya estamos pensando en candidatos a la presidencia. Por lo menos en un partido parece que ya se definieron 3 interesados. Un abogado que está residiendo en los Estados Unidos, que ha representado al país, por cierto, en varios litigios internacionales, y que lo ha representado bien porque ha logrado ganar. Ayer pagó la empresa Oceana Gold lo que todavía debía y el país recibió poco más de $8 millones en la multa que se le impuso, ¿verdad? Pero están 2 empresarios. Tal parece que por ahí va a andar el asunto de la definición que se va a hacer. ¿Estamos en campaña adelantada? Bueno, gracias por la invitación y quizás antes de contestar tu pregunta, unirme al júbilo del pueblo salvadoreño por la llegada este día del cardenal Rosa Chávez, don Goyito, que nos ha llenado de orgullo y que continúa pues esa labor de Monseñor Romero. Así es que bienvenido, cardenal, y en nombre del pueblo salvadoreño pues nos unimos a esta celebración. Llega ya este día. Ya 6:30 está previsto, según la agenda, llegue al Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, y desde ahí pues va a tener hasta el mediodía, claro, una agenda muy apretada, ¿verdad? Pues qué bien, nos congratulamos como pueblo. Bueno, mira, yo creo que más que campaña adelantada, porque no se puede hablar de que esta es una campaña estrictamente electoral, se trata de posicionamientos, creo yo, de potenciales candidatos ante la eventualidad de una elección presidencial a la cual faltan pues casi 2 años. Pero los estudios de opinión y sobre todo en el marketing político te indica que una candidatura de ese calibre, de una candidatura presidencial, no se improvisa y no se puede llegar a una contienda electoral con las tasas de aceptación y de conocimiento que tiene el electorado de candidatos, sobre todo novatos, candidatos desconocidos en el ámbito político. Los 3 que tú mencionás, tanto el abogado Luis Parada como los empresarios Javier Simán y Carlos Callega, no tienen ningún récord en la política nacional ni en el servicio público. Por lo tanto, entrar en una contienda, como ellos lo quieren hacer, necesita tener una base, y esa es la que están construyendo ahora.
las cifras, como tú ves en las encuestas, marcan en el caso de, por ejemplo, un joven también candidato como es Nayib Bukele, que va corriendo para la candidatura de la alcaldía de San Salvador, un nivel de aceptación superior al 70%. Entonces ir a una contienda contra este eventual candidato también, porque no sabemos si va a llegar a la candidatura o no en el 2019, necesita superar los márgenes que tienen estos candidatos. Carlos Calleja creo que no llegaba al 3% de conocimiento a nivel nacional. Javier Simán no marcaba. Y Luis Parada, conociendo esta debilidad, aceptó incluso de que él podría ser parte de una fórmula como vicepresidente. O sea, pues él ya está casi haciendo una concesión que la disputa para la candidatura en el 2019 en el seno del Partido Arena puede ser entre Javier Simán y Carlos Calleja, y que a él le tocaría, como un tercero en discordia, acompañar esa fórmula. Y dice él, no es malo. Es más, dice, y lo dijo, y subrayo esto, porque dijo, el vicepresidente debe tener incluso mejores calificaciones que el presidente, porque el presidente es electo en condiciones normales. En cambio, si al vicepresidente le toca asumir, va a ser por una situación extraordinaria. Entonces tiene que estar calificado. Bueno, pero sí comprenderás que no estamos en una situación, estamos más bien dicho en una situación atípica. Nunca habíamos tenido expresiones tan adelantadas para competir por la tan adelantadas no, bastante adelantadas sí, porque acordate en el caso de Funes empezó casi un año antes. Estamos, imagínate que no hemos llegado ni al 2018. No, y todo el mundo ha dicho eso. Es más, cuando se compara en las encuestas a Nayib Bukele con Carlos Calleja o con Javier Simán, se dice, pero ¿por qué? ¿Qué lo estás comparando? Si este hombre va a una contienda de carácter municipal y es un candidato y está ya pues inscrito en las líneas partidarias, falta su inscripción al Tribunal Supremo Electoral, o sea, va a competir, porque lo estás comparando con alguien que no va a la contienda. ¿Qué es lo que estás midiendo? Y ahí es donde viene toda la parte que te decía, o sea, los mercadólogos políticos saben que necesitan posicionar esos nombres. Ese es el esfuerzo que están haciendo. Y desde la perspectiva de, digamos, los intereses que ellos representan, sobre todo los grandes intereses empresariales que están detrás de cada uno de ellos, necesitan posicionar esos nombres. Y tienen 2 años para hacerlo. Bueno, pero ahora. No es que tampoco sean completamente desconocidos. Neófitos tal vez, no sé si tú lo compartirás, Eduardo, porque no tienen ninguna experiencia prácticamente en el tema político electoral, pero cada uno de ellos dentro de su trinchera, digámoslo de esta manera, empresarial, uno en la ASI y el otro dirigiendo la más grande cadena de supermercados del país y una fundación que está haciendo de alguna manera una proyección mediática sobre el trabajo que están desarrollando, pues no es que sean perfectos desconocidos, tal vez no tienen los niveles de popularidad que tiene el que podría ser, entre comillas, el eventual otro candidato y que parece que está en un área de confort muy cómodamente porque va a ir a una elección de la alcaldía de San Salvador y pues de ahí para allá se definirá su futuro político. Es que sin lugar a dudas hay que cambiarle el chip a la población para posicionar un candidato respecto de una persona. Ajá. Y en este caso, pues, los 2 empresarios que se han mencionado, ante la población, pues aparecen, si bien no desconocidos, porque la población conoce quiénes son estas personas, pero no los ven como políticos. Entonces, obviamente, hay que cambiarle esa lógica de ver a estas personas, y eso es lo que, como dice el doctor Ulloa, están realizando, posicionándolos políticamente para tener algún grado de aceptación y en las siguientes mediciones aparecer con más apoyo. Yo sí difiero en algo que dijo usted, Josué. Yo me recuerdo que el caso del expresidente Funes desde 2007 ya estaba, incluso antes, recordemos que a él se le mencionaba en 2004. No, pero es que acordate, Funes venía, a Funes le preguntaban, claro, y estaba en su programa y le preguntaban, ¿y usted va a ser el candidato? Pero él decía, no, y no me han ofrecido nada, y no me han ofrecido nada. Ya en noviembre, ahí se mantuvo hasta que llegó un momento en el que él mismo... Pero en noviembre de 2007 fue que se oficializó la candidatura y habíamos pasado como 4 meses en que se estaba ya diciendo que él iba a ser el candidato. O sea, en 2009... Desde 2 años antes tuvimos esto. En 2004 igual, Antonio Saca fue posicionado mediáticamente 2 años antes de que comenzara su periodo presidencial
o fueran las elecciones. Entonces creo yo que no es novedad, y esto lo digo porque hay un nuevo contexto, o al menos los partidos tienen que entender esto de que ahora tienen que acudir más a los medios de comunicación, a las redes sociales para posicionar Ahora, candidatos. tal vez lo atípico sería, Eduardo, que vemos dentro de uno de los principales partidos políticos, en este caso el más grande de oposición, muestras de interés de dos. Claro, De tres, digamos. O más, porque hay el otro, Aguad, no me acuerdo cómo se... Gerardo Aguad, pero... Sí. No creo, O sea, pero son, no creo que pero, tenga ninguna son posibilidad. expresiones... Bueno, ni tampoco. No, pero lo que le dice Eduardo, mira, hoy no es lo mismo que cuando Funes, que la cúpula del partido este va a ser y este es. Ahora van a ir a claro, internas, y eso le implica una contienda. Y a eso iba, o sea, es decir, tal vez lo atípico es que en el pasado comenzaba a barajarse un nombre y ese era al final, ¿verdad? Exacto. Se comenzaba a especular alrededor de un nombre y ese era. En el caso de Mauricio se comenzó a especular, él va a ser, y él terminó siendo. En el caso de Arena se comenzaba a especular un nombre, él va a ser, claro, y ese era. Ahora no, ahora tenemos una situación más atípica en el sentido de que hay varias expresiones dentro de un mismo partido de quienes de interés sobre quién. Claro, y es que eso es un nuevo escenario que no tuvimos en 2014. El tema de, ni mucho menos en 2009, el tema de las primarias en los partidos para definir las candidaturas presidenciales. Y en este caso, si vamos a tener 5 candidaturas en Arena, o al menos se está viendo que eso puede suceder, pues bueno, esperaríamos al final el resultado de las primarias, donde la militancia decida quién es, bueno, en teoría, ¿verdad?, quién va a ser el candidato presidencial. Ahora, no nos demos paja, ¿verdad? Aquí el que paga el mariachi pide la canción, y tal parece, inclusive el mismo Luis Parada ha dicho, ¿verdad?, que él quiere, pues si le ofrecen la segunda, pues se ve en la segunda, ¿verdad? No sé si en el caso de Aguada aceptaría el ser segundo, ¿verdad? Pero que se va a definir entre Calleja y Simán, eso es una realidad. No, claro, pero ahí no nos vamos a dar paja, ¿verdad? Pero no hay ahora... de que alguien más pueda tener oportunidad. Sí, y además hay un margen, aunque pequeño, de participación de la militancia. O sea, no va a ser una decisión de la cúpula totalmente el que se decida quién es el candidato presidencial, sino que va a haber una participación de la militancia, aunque hay que cuestionar esa participación. Vamos a ver, porque imagínate lo que pasó ayer con el señor Wright y con Por eso Juan. digo, hay un margen. ¿Qué tanta influencia puede llegar a tener la cúpula? Porque ellos están acusando a la cúpula de contaminar el proceso que terminó con la salida de ellos, que lo vamos a analizar más adelante. Ahora, ¿esto es bueno para el país o es malo, Félix? No, esto definitivamente es bueno para el país, es bueno para la salud de la democracia, y es un esfuerzo que debe ser continuo y sostenido. Recordemos que es el primer ejercicio que hacemos en este proceso eleccionario de hacer estas consultas al interior de los partidos. Desafortunadamente no se llegó a establecer el concepto de primarias, sino que es un concepto de elecciones internas, no está bien regulado. Por eso ves que un partido las está haciendo de una manera, otro partido las está haciendo de otra manera. Eso que sucedió en Arena tiene una explicación. Ya pues Margarita Escobar decía de que se ha actuado conforme a las normas internas de su partido, ante el vacío de una regulación general que no se dio ni de parte de la Asamblea Legislativa, y el tribunal no quiso entrar a regular o a dar normas generales para hacer una calificación a priori de los procesos, sino que va a ser una calificación a posteriori, porque al tribunal, cuando le lleguen todas estas planillas y estas listas de candidatos para inscribirlas, va a tener que revisar y ver si se adecúan al espíritu y al texto de la norma y de la sentencia de la sala, que lo que pretendía era generar procesos de democracia al interior de los partidos. Hay partidos, ves lo que pasó también en el FMLN el domingo pasado, que hizo una elección de candidatos a diputados prácticamente sin contienda, es decir, eran candidatos únicos. Y eso, decía uno dirigente del partido, es parte de la democracia interna, el consenso, y nos hemos puesto de acudo, iba uno solo. ¿Tú lo ves así? No, es decir, a mí no me parece, creo que el consenso es una forma de arribar cerrada, a acuerdo, lista única, solo para someterla. Pero debe de someterse el consenso a la aprobación de la base, de la democracia es eso, del proceso de consulta, porque yo me puedo poner, el consenso puede haber sido en la cúpula, pero si la base lo ratifica, tendría que haberse puesto
el nombre del candidato de consenso y una casilla para ver si la gente estaba o no de acuerdo con el consenso. Y si ganaba el que no estaba de acuerdo con el consenso, ese candidato no era el electo. Es decir, hay mecanismos en los cuales este ejercicio nos está dando lecciones. Aquí de lo que se trata es de aprender en este método de ensayo-error, de que cuáles son los errores que se han cometido por el partido A, el partido B, el partido C, que el tribunal cómo va a calificar estas elecciones o estas internas de los partidos, y a partir de ahí, en la próxima, pues ya tener los mecanismos para corregir estos errores. Pero la pregunta tuya, ¿es esto bueno para el país? Por supuesto. ¿Es esto bueno para la democracia? Por supuesto. ¿Estamos satisfechos cómo se han llevado a cabo los procesos? Por supuesto que no. Sí. Es decir, porque hay deficiencias. Delimitemos un poco la discusión en este momento, Eduardo. ¿Es bueno para el país que tengamos expresiones de personas interesadas, aunque ya sabemos qué grupos de la población representan o de la sociedad representan? ¿Es bueno, digamos, claro, lo que está sucediendo en Arena particularmente? Porque mira, vayámonos al otro lado de la banqueta, ¿va? En el FMLN. Aquí ya salió diciendo un diputado que no van a permitir caballitos de batalla, ¿verdad? O que alguien tenga expresiones. O sea, no van a permitir lo que está ocurriendo en Arena que se haga allá. Así que se me mantienen quietecitos, ¿verdad? Ya les cayó el hachazo y aquí nadie vaya a salir diciendo que quiere ser candidato. Yo no sé cómo van a hacer ahí porque ya en realidad se está definiendo cómo quieren hacerlo, contrario a lo que está ocurriendo en Arena. Sin lugar a dudas es beneficioso para la democracia en el sentido del pluralismo de ideas que debe de fluir libremente en las sociedades y que obviamente se pueden manifestar con diferentes expresiones dentro de los partidos políticos, eso sin lugar a dudas. Pero hay que también tener en consideración el tema de las resistencias naturales que pueden, y lógicas que pueden haber dentro de los partidos a estas nuevas corrientes, a estos nuevos pensamientos, a esta diversidad de ideas que pueden estar confluyendo dentro de un partido. O sea, y esa resistencia es a la que estamos viendo en los dos, por ejemplo, en los dos partidos mayoritarios con el tema de las internas. En este caso hay algunos señalamientos que nosotros realizamos, por ejemplo, al tema de, en el estatuto del Partido Arena, es el COENA el que tiene la última palabra sobre quiénes pueden competir al interior del partido. Nosotros señalamos que esto era potencialmente gravoso del derecho de sufragio pasivo de la militancia, porque al final esto iba más allá de los requisitos que establece la ley y la Constitución para poder ser diputado. Es cierto que los partidos tienen un margen para decidir sus normas internas de elección, pero estas normas no tienen que estar contrariando algunos principios básicos, como por ejemplo contar con una autoridad electoral que es la que tiene que decidir sobre las candidaturas. ¿Basados en qué? En los estatutos y basados en el reglamento electoral, por ejemplo, y los requisitos que contempla la Constitución. Bueno, pero en Arena existe ese organismo interno. Sí, pero no es el que decide. Sí, no tiene totalmente independencia, claro, eso sí es cierto. Es que, y ahí está el problema en el caso del Partido Arena. Tendría que ser la Comisión Electoral la que verifique que se cumplen los requisitos que, como digo, que establece la Constitución, el Código Electoral, Ley de Partidos y los estatutos del mismo partido. No tendría que ser el COENA. Digo, ¿por qué? Porque al final hay una incidencia de la dirigencia en la decisión de quiénes pueden ser candidatos. O sea, incluso pueden llegarse hasta extremos de requisitos que no puedan estar contemplados en las leyes. Entonces eso, nosotros hace unos meses señalamos era gravoso del derecho o potencialmente gravoso del derecho de la militancia para acceder al cargo público. Y ya lo estamos viendo. Ya hay separaciones, ya hay decisiones del COENA que están afectando a la militancia. Bueno, vamos a la primera pausa y precisamente nos vamos a adentrar a ver toda la polémica alrededor de la renuncia a su candidatura de Johnny Wright y Juan Valiente, quienes dijeron renunciamos porque se elige con matonería a los candidatos. Palabra matonería que ya le había repetido otro, ¿verdad? Que era el doctor que quedó desplazado en la competencia interna de la alcaldía de San Salvador frente a Ernesto Mey. Pausa, regresamos. Vaya, vaya, llegó el nuevo Más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado.
Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas, más consejos para salir de aguas, chambres más calientes y la diversión que más te llega. Hasta mañana, pues. El nuevo más de tu lado. Bueno, para dar paso a este segmento, vamos a escuchar lo que en horas de la tarde de ayer dijeron los diputados Valiente y Wright para anunciar que renunciaban a su candidatura como diputado propietario para la elección de marzo de 2018, representando al Partido Alianza Republicana Nacionalista. Por respeto a la democracia y transparencia que demandan nuestros ciudadanos, por las exigencias de la población ante la poca credibilidad de todos los partidos políticos, anuncio el retiro de nuestra candidatura por Arena en las presentes elecciones internas, pero no sin antes dar un claro mensaje a la dirigencia. Acá seguiremos los que en realidad ponemos al país antes que a los colores partidarios. El país está en crisis y Arena parece obcecada en destruir la renovación y la juventud en lugar de abrazarlas. No permitiremos que sigan usando nuestros nombres para decorar de renovación a un partido anclado en las prácticas del pasado. Ya es hora que los que estén manchados por errores o abusos del pasado se retiren y den paso a las nuevas generaciones. Ya es hora que la matonería no sea el elemento diferenciador de nuestra política nacional. Necesitamos decisiones y no solo buenas intenciones. Yo veo muy difícil el que se den los cambios que de alguna forma exigimos, ¿verdad? Y que este día venimos a reclamar, ¿verdad? A mí me gustaría que esta acción contundente sirva precisamente para cambiar eso que está mal. Si estuviéramos respondiendo a intereses personales, no estaríamos renunciando a una curul en la Asamblea Legislativa. Si estuviéramos renunciando a intereses personales, estaríamos garantizando permanecer en la Asamblea y probablemente negociando estar en junta directiva y negociando tener vehículos y celulares y más dinero para contratar personal. Ácidas declaraciones de los dos, duras, fuertes. Se sumó Ana Vilma de Escobar. Mi apoyo a Johnny Wright y a Juan Valiente. No son ellos los que tienen que renunciar. Parece que están bien turbias las aguas en Arena, ¿va? Bueno, esa frase de Ana Vilma es lapidaria, ¿no? Dice, no son ellos los que deben renunciar. Creo que eso indica justamente cómo se están dando estos procesos al interior de este partido y revisando, reescuchando el contenido de las dos declaraciones, uno puede percibir que justamente de lo que se trata, como decía Juan Valiente, es esa lucha natural en la sustitución del liderazgo, esa lucha natural por cambiar lo nuevo por lo viejo, esa lucha natural de la generacional, ¿verdad? Creo que en este momento la situación no está definida. Esta manifestación de rebeldía de estos dos legisladores es una muestra de una acumulación que se puede estar dando en el seno del partido. Recordemos que una olla de presión, ¿verdad? Estaría por explotar. Y acuérdate que en el caso de Johnny Wright no es la primera confrontación que tiene. Hace unos meses tuvo él con la juventud. ¿Te acuerdas que en el sector juventud él trató de generar un movimiento también independiente, más autónomo y con una agenda propia, y no fue permitido dentro del partido? O sea, pues que los métodos autoritarios de ese partido que nació en la guerra, que se desarrolló durante la guerra y que tuvo esos métodos bastante autoritarios para mantener la cohesión y la disciplina partidaria, siguen vigentes, a pesar que, como dice también Juan Valiente, se le quiera dar maquillaje
democráticos. O utilizarlos a ellos para explicar que hay de renovación. De renovación. Entonces, creo que los mensajes están claros, creo que es una posición no solo ética, sino también políticamente correcta la que están tomando, porque el mensaje no solo lo están enviando a la cúpula o a la dirección de su partido, sino también a las bases mismas y a la población en general, porque la población está expectante de cómo los partidos políticos están practicando este ejercicio democrático, porque ya lo habíamos dicho en varias ocasiones, que a la población, cuando nos presentan la oferta electoral, nos llega una papeleta de la cual no podemos salirnos, y tenemos que escoger dentro de ese menú que nos presentan. Ahora, ¿cómo llegaron esas caras a esa papeleta? Nunca lo sabíamos, por lo que los procesos internos de los partidos eran desde los más oscuros a los menos transparentes, y por lo tanto, que una persona apareciera en la papeleta dependía de cómo se jugaban y cómo se cosían las sábanas dentro del partido. Hoy, con la sentencia de la sala y con la reforma de la ley electoral, se ha dado la posibilidad de que las caras que van a aparecer en la papeleta y sobre las cuales vamos a ir a marcar el 4 de marzo, surjan de un proceso democrático. Vaya, fíjate lo que dijo Mauricio Interiano, que es a quien en realidad se le está cuestionando y a quien en realidad se le está pidiendo que renuncie, porque a Nabil se está dirigiendo a él, no lo dice claramente, pero digamos que especulemos que es válido, se está dirigiendo a la dirigencia de la cúpula. Dice Mauricio Interiano: agradezco a todos aquellos que se inscribieron para participar en nuestro proceso interno. Como ya lo dije una vez, confiamos en la madurez de todos los que decidieron participar y el reto es grande. Los invito como verdaderos nacionalistas que asumamos la misión de los salvadoreños esperan, que es trabajar por paz y progreso. En este momento de trabajar, en equipo y enfocarnos en resolver todos los problemas que nos afectan como salvadoreños. Este no es momento de estar pensando en intereses personales, es momento de que asumamos nuestro compromiso con responsabilidad. Yo creo que no solo habría que personalizar en este caso a la dirigencia de Arena o en especial al presidente del COENA, y no es porque yo quiera absolverlo de ninguna culpa, pero recordemos algo, este mecanismo de elección proviene de una reforma al estatuto del partido y que al final se terminó elaborando y aprobando un reglamento interno de elección. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es la misma militancia la que avaló este tipo de procedimiento, que es el COEN el que va a decidir sobre candidaturas. Entonces, más allá de las personas, el tema es la cultura política que tiene el partido respecto de la democracia, respecto de la participación de la militancia, porque la misma militancia al final se amarró las manos al permitir que sea el COEN el que decida sobre candidaturas. Sí, pero, o sea, esto desde antes ya lo sabían, que el COEN tenía ese poder de decisión sobre cualquier candidatura. Entonces, ¿por qué ahora extrañarnos porque pase esto si ya estaba reglamentado de esa manera? O sea, entonces a lo que voy yo es que más allá de las personas, o sea, porque estamos hablando de una cultura institucional en Arena. Es que fíjate que lo que está poniendo en perspectiva Wright y Valiente es que la elección interna fue pura paja. Y que quienes terminaron decidiendo fueron las cúpulas a nueva cuenta, que es lo que se estaba tratando de evitar con la democracia interna. No, y con las resoluciones de la sala, pues. Pues sí, pero a lo que voy yo es, este reglamento y esta reforma al estatuto no es de ayer. O sea, ya tiene varios meses de estar aprobada, de estar inscrita ante el tribunal. ¿Y por qué no se señaló esta deficiencia que, como digo, como Acción Ciudadana la veníamos señalando? En su momento, que había una injerencia del COENA a la hora de decidir candidaturas, que podía estar incluso por fuera de lo que manda el marco normativo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hasta ahora salir con esto? Entonces, por eso digo, más allá de la dirigencia y de las personas, el tema es la cultura que tiene esta institución política. Qué interesante lo que ustedes están diciendo, porque aquí todo el mundo lleva agua a su molino. Sí. O sea, y de esto quieren sacar raja todo el mundo. Claro. Yo digo que es válido, pues, vea, si cuando vos ves que la casa de enfrente está cayendo, vea, y estás bien cómodo solo viendo que están agarrando como perros y gatos, y que galán, vea, hasta celebrás. Comprás de aquellas varas de cohete y que así le hacen arriba. Así están algunos, fíjate. Por ejemplo, don Nayib Bukele, ¿verdad? Dice: Johnny y Juan le demostraron al COENA el verdadero valor de no salir en un spot con botas sobre un caballo. Fíjate. Y más adelante dice que una descripción gráfica de la conferencia de prensa que acaban de dar Johnny y Juan.
los meteoritos cayendo matando a los dinosaurios. Fíjate. Pero no solo eso. Es que esto es la incongruencia del asunto. ¿Verdad? El señor Guillermo Mata Bennett. Fíjate. Dice Guillermo Mata Bennett. Ya te voy a leer porque lo quiero leer textualmente. Sí, textual, es lo claro. mejor, para evitar interpretaciones. No, claro, y no solo eso, es que mira, es que a mí me parece contradictorio porque en realidad, yo digo, el proceso que está llevando el FMLN no es un ejemplo tampoco para salir criticando que estos están agarrando de las greñas, ¿verdad? Claro. ¿O no te parece a ti? Correcto. Entonces, ¿qué pensás en lo que encuentro, lo que dijo Mata? No, es que no sé, al final habría que dice Mata, porque Aquí yo... está, mira, se derrumban los republicanos nacionalistas de El Salvador, elecciones de dedo, dinosaurios al mando. No, hombre, por Dios santo, hombre. Ahí es donde hay que hacer los matices, porque no es lo mismo escuchar lo que dice Nayib, que también ha sido un renovador, una persona que represente ese cambio nacional, a lo que dice Mata Bennett, que es parte de esa vieja política y de los dinosaurios que hay que extinguir. Ya esperaría yo que Nayib o Mata se pongan en contra de la cúpula o salgan dando una conferencia de prensa. Al siguiente, en las mismas 2 horas los están purgando. Bueno, el caso de Nayib lo ha hecho. Ha tenido el coraje incluso de decir que si el FMLN sigue como está, va a ser un Arena .20. Es decir, la crítica, que es la que hace falta y que nosotros en el pasado la llamamos la autocrítica, siempre es positiva. Si el problema es gente como los aduladores, los coleópteros del poder, que siempre andan ronroneando alrededor del poder, que son los que mantienen ese viejo estatus. Yo creo, y no hay que aplaudir que hay una crisis en Arena, o que con esto Arena se derrumba, o como dice Mata, ya pues se van a extinguir los dinosaurios en Arena. No, lo que hay que aplaudir es el coraje, la valentía y la posición, como dije, ética y políticamente correcta de esta nueva generación de políticos. Es decir, y si eso implica el derrumbe de la vieja política, entonces sí, aplaudimos ese proceso, pero no es por razones personales ni de liderazgos individuales, sino los procesos de cambio, esos terremotos naturales que hacen que se cambie el paisaje en los partidos políticos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo se administra eso? Bueno, en el FMLN lo hemos visto ya, han habido 3 terremotos políticos. El primero, cuando se salieron 2 organizaciones, el RP y la RN. El segundo, cuando se salió el movimiento renovador de Facundo Guardado. El tercero, cuando se salió el FDR de Julio Hernández. Esos terremotos políticos en el FMLN generaron un cambio de paisaje al interior del partido. Si fue bueno o fue malo, los hechos lo van a ir definiendo. En el caso de Arena, esto se administró de una manera mucho más light, porque las contradicciones siempre se manejaron no como en la izquierda, que son de carácter ideológico, fundamentalmente de posiciones políticas, sino que ahí eran el manejo de intereses económicos. Sí. Pues sí, lo que pasa es que Félix, le ves la paja en el ojo a tu... Y no ves la gran viga que tenés tú. Pues, o sea, bien dice que cuando uno tiene techo de vidrio, no es bueno estarle tirando piedras al techo del vecino. Exacto. Y bien delgadito. Y en el caso del FMLN igual, hay casos donde había una multiplicidad de candidatos, pero se llegó por medio del consenso dirigido por la cúpula a que no compitan en muchos municipios, en muchos departamentos, este resto de personas de la militancia interesados en competir. Y eso obviamente nos lleva a procesos de candidatura única, planilla única, que pueden ser muy cuestionables en cuestión democrática. Y en esa medida creo yo que los señalamientos que hace tanto el Arena sobre el proceso del FMLN y viceversa, están fuera de lugar en ese sentido, porque ninguno tiene solvencia democrática para estar cuestionando al vecino sobre sus procesos de elección interna. O sea, los mismos tienen diferentes déficits los dos procesos. O sea, no hay uno que pueda estar a salvo de cualquier cuestionamiento sobre su nivel de democracia. Entonces, creo yo que ahí hay que tener eso en contexto. Ahora, también. Es obvio que hay resistencia al cambio, ¿verdad? ¿No les parece? Y es bien difícil hacer las transformaciones cuando por mucho tiempo has venido viendo esquemas bien arraigados, ¿verdad? Dentro de la clase política salvadoreña, es decir, de no soltar el
como dicen, el hueso, ¿verdad? y está ocurriendo, fíjate que liderazgos desde la firma de los acuerdos de paz, desde la guerra, ¿va? Continuamos viendo liderazgos posguerra y ahora más de 2 décadas y media después. Es decir, esta situación no va a ser fácil. Digo, ¿es legítima, creen ustedes, la intención de gente como Juan, de gente como Johnny y de otros dentro del FMLN que, pues sí, así, aunque sea en el silencio, ¿va? Están tratando de que los partidos se renueven, de que existan nuevos liderazgos? Porque ahí volvemos al punto, Félix, es que lo que muchos están advirtiendo es que vos no podés esperar que existan cambios sustanciales en la manera de resolver los problemas del país si tenés a los mismos al frente de las instituciones. Es lo que decía Einstein, es decir, si tú haces lo mismo con los mismos elementos, vas a tener el mismo resultado. Exacto. No hay cambio. Y como decías tú, hay siempre una resistencia al cambio, casi es una ley física, es decir, toda acción genera una reacción. Por eso hablan los reaccionarios, son los que se oponen a los cambios. Y en los partidos políticos, las viejas dirigencias no quieren ser sustituidas y no abren esos espacios a los nuevos liderazgos. Pero la fuerza de los hechos se va imponiendo. Solo para ponerte el caso de San Salvador, en el caso de las elecciones del FMLN, la planilla que presentó del partido, la cúpula del partido, llevaba a la cabeza a Blandino Nerio, ya con la intención que fuera el próximo jefe de facción. ¿Qué hizo la militancia? Lo votó, no votó por él, y lo bajaron casi a la posición 9 o 10, no sé. Es decir, ya eso te indica que dentro de la militancia del FMLN, aún la más ortodoxa, la más leal al partido, ¿quieren cambio? Ya hay cambios ya. Es decir, movieron la lista que les Mira, y eso presentó. Es importante, fíjate, porque del listado de 24 que a puertas cerradas eligen, en realidad había como un orden. Exacto. Y el orden, pero y someten ese orden a la consideración de la militancia, de los pocos que pudieron votar. Y es la militancia la que te cambia el orden. Y aún cuando hablamos de esa militancia, que unos dicen los militontos, no dicen los militantes, porque no piensan, aún esa militancia cerrada, porque depuraron el padrón, el FMLN depuró el padrón hace varios años para sacar cualquier grupo o sector contestatario o protestatario contra la dirección y dejar solo los leales. Pues aún dentro de eso, que aún ahora fue más reducido, hay descontento con lo que la presentó la cúpula. Eso te va indicando que al fin vamos teniendo esa esperanza de que van a haber aire fresco de democracia al interior de los partidos. Y si se da la democracia al interior de los partidos, hay la posibilidad más real de que haya democracia en la sociedad. Ahora, ¿esto es normal? ¿Te parece, Eduardo, esto que está ocurriendo en los partidos políticos? Sí, es que yo quiero aportar algo. No es lo mismo que estos procesos de democracia interna surjan del interior de los partidos, o sea, que sea un proceso natural de evolución del partido, que no tenga una incidencia o influencia externa que obligue a que esto pase, a que el cambio que tenga que ver con estos procesos de elección provengan de afuera. Y eso es lo que estamos viendo. El proceso de elección provino de una sentencia de la Sala de lo Constitucional que reformó la ley de partidos. O sea, no comenzó, las elecciones primarias de los partidos no han comenzado a partir de decisiones autónomas de los partidos, consensuadas por la militancia, sino que estamos hablando de una sentencia de inconstitucionalidad. Y digo esto porque cuando nosotros interpusimos esta demanda, la ley no regulaba mecanismos democráticos de elección de la militancia. Y eso obviamente era, desde nuestro punto de vista, y lo seguía siendo, un déficit de democracia dentro de los partidos. Porque nosotros partimos de algo, para que el sistema de partidos y el sistema político se transforme, necesitamos dos condiciones, partidos democráticos y partidos transparentes. Y en esa medida, el no tener democracia interna era un déficit grande en este proceso. Ahora, como digo, el que no venga del interior de los partidos este cambio, ahí genera una resistencia. Pero eso no esta decir de que no se tiene que seguir en esa ruta de tratar de hacer ese cambio mental, actitudinal de los partidos para que se enruten en esta nueva dinámica de democracia. Yo digo que, no sé si lo compartirá Félix, que esta experiencia dentro de Arena nos está denotando de que hay dos caminos que tienen las instituciones políticas: o se renuevan por las buenas o se van a tener que renovar traumáticamente por las malas. Totalmente de acuerdo contigo, y tal vez no diría yo por las malas, sino por las influencias de las fuerzas renovadoras
que desde su entorno van a operar. Porque, como dice Eduardo correctamente, si los procesos surgieran desde el interior de los partidos, que tienen conciencia de la necesidad de transformarse, adaptarse, reinventarse para estar acordes a las nuevas realidades, estos procesos serían naturales y no traumáticos. Pero cuando el cambio viene impuesto desde el entorno exterior, que tiene la capacidad de hacerlo, como fue el caso de la sentencia que dio la sala, entonces hay esa resistencia al interior. Fíjate que yo durante 10 años estuve trabajando en un proyecto de fortalecimiento de los partidos políticos y usábamos una herramienta que se llama el triángulo de las buenas prácticas de los partidos eficaces. Y era un triángulo equilátero en el cual los 3 lados tienen el mismo valor. Y esos 3 lados eran transparencia, democracia interna y la incorporación de nuevos sectores. Es decir, cuando los partidos tenían ese ejercicio, eran transparentes, tenían normas de democracia interna que las practicaban y empezaban a incorporar nuevos sectores, esos partidos eran exitosos en las sociedades donde se desarrollaron. Yo tuve la oportunidad de trabajar este triángulo de las buenas prácticas en varios países, tanto en América Latina como en África, y veíamos que estos esfuerzos al principio eran de resistencia en la cúpula, porque cuando les hablas de transparencia es como decir, bueno, vamos a desnudarnos, vamos a abrirnos, vamos a transparentar lo que hacemos. Y como se habían hecho muchas cosas en la oscuridad, pues eso no gustaba. Cuando hablábamos de democracia interna, hubo un partido una vez, recuerdo un caso allá en Haití, de un partido que se molestó simplemente porque distribuimos los estatutos del partido, donde decía que la dirección tenía que renovarse cada 2 años y el presidente o secretario general del partido tenía como 8 años de estar ahí, porque nadie sabía que tenía que haber cambios cada 2 años. Se molestó mucho y dijo que era para destruir su partido, y era que, al contrario, es decir, eso me hizo recordar a mí que en tiempos de la guerra, aquí andar la Constitución de la República era un documento subversivo. Cuando dábamos la Constitución, y a mí me tocaba en algunos casos hablar de la Constitución, era sacar un documento subversivo. O sea, esos son los niveles de oscuridad que viven las sociedades o que viven los partidos y que hay que transformar. Y la transparencia es uno de esos instrumentos muy eficaces para lograr estos cambios. Bueno, vamos a la segunda pausa, vamos a hablar un poco ya en la recta final y la interacción con la gente en el segmento de Opinión Ciudadana y algunos comentarios en redes sociales sobre el papel que está jugando el Tribunal Supremo Electoral en esta competencia. Obviamente es el árbitro, pero el árbitro que amenaza, el árbitro que te dice, mejor quédate calladito, te ves más bonito porque si no te voy a aplicar la ley. Es decir, las expresiones que han salido demandando que se actúe con coherencia, que se actúe con prontitud para que no se presten las especulaciones a pensar que pudiera haber un trastocamiento del proceso electoral, un fraude, pues, para decirlo de esta manera. Le está diciendo, bueno, ojo, cuidado, vamos a aplicar la ley electoral a los organismos que obstaculicen el proceso como tal, dice el señor presidente Julio Bonilla. En eso vamos a ir a la pausa, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, estamos de regreso, vamos a las conclusiones. Es importante analizar con cabeza fría las declaraciones que ha dado el señor presidente del Tribunal Supremo Electoral en reacción a lo que organizaciones como Aliados por la Democracia han dicho al cuestionar el papel que está jugando, Félix, el Tribunal Supremo Electoral. Y dice él, ¿verdad?,
En realidad deberían de consolidar la democracia, haciendo referencia a aliados por la democracia. Yo incluso voy a plantear dentro del organismo colegiado que apliquemos el tenor literal de la ley, porque todo aquel que obstaculiza el proceso electoral, y ellos lo están actualizando, manifestó el señor Olivo. Entonces, aplicar la ley electoral a quienes estén dando expresiones en contra del tribunal. Digo, partamos de una cosa, lo voy a proponer, dice, es decir, es una expresión muy personal, ¿verdad? Sí, no es del ente colegiado como tal. Esos son los exabruptos a los que a veces nos tiene acostumbrados el presidente del tribunal. Yo no diría que es un lapsus lingüe que tuvo, porque lo dijo con conciencia, y además con la conciencia de que no estaba expresando el sentir y el pensar de todo el organismo colegiado. Era él el que estaba expresando, y ya han habido magistrados que han dicho, esto no es una decisión del tribunal, entrar a hacer estas amenazas veladas, porque se trata de una amenaza velada contra instituciones, organizaciones de la sociedad civil que están vigilantes y pendientes del desarrollo del proceso electoral. Son desafortunadas estas declaraciones, no solo porque pueden sacarse de contexto y dar un carácter que tal vez no es lo que Julio Olivo quiso decir, de amenazar, pero se sienten amenazantes esas palabras. De hecho, hay una situación de trabajo del tribunal que preocupa, porque tal vez no es que no estén haciendo el trabajo, es que no lo comunican o no lo informan. Yo estoy sumamente preocupado por el tema de la capacitación, el reclutamiento de todo ese ejército de más de 90.000 ciudadanos que van a tener en sus manos la administración del proceso, desde la JEM, la JED y la JRB. Y he tratado de informarme, sé que hay esfuerzo en el tribunal de crear un voluntariado, de empezar incluso a capacitarla a esta gente antes que los partidos la que eso va a hacer, porque no tienen que tener afiliación política partidaria. Es que de ahí va a empezar, y ese es mi temor, la responsabilidad que van a tener personas que nunca han tenido experiencia electoral en administrar el proceso. Y en un proceso electoral basado en la desconfianza, no, los partidos políticos aparentemente no van a tener militantes cuidándoles el voto. Debería ser así, pero estas son a veces también las incongruencias de la sala. A mí la sala a veces me saca de onda, porque de repente mete el acelerador y parece que nos va a llevar y mete el freno de mano. Va a despartidizar la administración electoral, pero deja que los partidos sean los que nombren, y les da el derecho a nombrar a las personas no partidarias. Esta es una incongruencia. Si los partidos tienen derecho, como dice la Constitución, de estar en todo el proceso electoral, pero en la ley secundaria se debe modular su participación. Y ya que la sala iba a despartidizar los organismos temporales, como ya lo hizo en el organismo permanente, el organismo colegiado, cuando declaró inconstitucional la elección de Chica, pues debió haber dejado fuera ese acto de nombramiento y dejar que fuera la autoridad electoral la que seleccionara a todo ese personal. Y los partidos podrían haber sido consultados, darles la participación que dice la Constitución, como se hace en el registro electoral, pero no es que ellos lo manejan. Están vigilantes, tienen el derecho de vigilar, pero no de manipular ni de administrar. Entonces estamos en un gran problema, todavía no lo dimensionamos porque no se ha visto, pero ¿qué va a pasar si en una JRB la gente no llega? Están diciendo, le vamos a poner una multa, todavía no están las reformas electorales, ¿qué va a pasar para hacerlo obligatorio? Pero la gente puede pagar la multa y no ir, y en la elección, en cambio antes, es decir, los partidos por el compromiso partidario, la gente estaba ya a las 4 de la mañana ya tomando posesión. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Yo formulo votos y espero. Nadie va a querer participar, Félix. Con toda la apatía que hay. No, y no solo eso, mira lo que pasó en el proceso anterior. No, y estar ahí a las 3, 4 de la mañana todo el día. ¿Y quién te va a dar de comer? Porque el ministro de Hacienda recortó la comida. Bueno, hay todas esas falencias que vamos a enfrentar. Algunos hasta se enfermaron porque les dieron comida podrida. Bueno, y que eran los partidos los que les llevaban. Ahora que los partidos no se van a atender de esa responsabilidad. Esto es serio. Lo que pasa es que todavía no lo hemos dimensionado, y así como estamos viendo en la práctica que esta experiencia de las elecciones internas nos está dando todas estas señales de que la cosa no va bien, pues así va a ser. Lo que pasa es que en la elección no poder rectificar. La elección se dio y estos son los electos, punto. Salieron bien, salieron mal. Posiblemente, y esto es una hipótesis, como no le gusta a Eduardo tener la teoría conspirativa, de que mucha gente piensa que hay conspiración, de que todo este desorden se va a dar, porque ante el desorden lo que van a hacer los partidos es ponerse de acuerdo y decir, bueno, mira, como no se sabe aquí cómo salió la cosa,
vos agarras tanto diputado, yo agarro tanto y no hay problema. El destazo. Exacto. Entonces, en el caos, sacar la ganancia para garantizar. No mucho le gusta, no mucho. Pero mira, fíjate que es bien interesante saber el tema de que los patos le tiran a las escopetas ahora, ¿verdad? ¿Cómo los partidos, según las... Y esto es un hitazo, digámoslo de esta manera, de la Sala de lo Constitucional. Los partidos políticos le tienen que decir al Tribunal Supremo, al árbitro, fíjate, quienes quieren que estén en los organismos temporales electorales. Si te digo que son esas incongruencias, una cosa que solo en El Salvador pasa, yo no sé la verdad, pero ¿tú qué pensás, Eduardo? No, con el caso del magistrado Olivo, creo yo que si bien pueden haber voces muy críticas que incluso estén señalando que desde ya hay fraude electoral, que obviamente yo no comparto esa visión, pero si bien existen estas voces críticas, creo que no es lo más atinado estarle atribuyendo conductas delictivas, porque lo que él decía, obstaculizar el proceso electoral, eso ya está contemplado como el delito de fraude electoral. O sea, ya está llegando a otro nivel, aunque él no dijo la palabra el delito de fraude electoral, pero como lo dijo, si uno obstaculiza el libre ejercicio del sufragio, cae en esta figura del fraude electoral. Entonces creo yo que llegar hasta ese punto sin tener un sustento creo que es inadecuado. Y digo por qué. Las organizaciones, a pesar de que puedan estar diciendo lo que se quiera sobre el proceso electoral y el comportamiento del Tribunal Supremo Electoral, pero no están obstaculizando el proceso de ninguna manera. O sea, habría que ver cuál es la obstaculización que hacen las organizaciones con señalar deficiencias que consideran están pasando en la preparación de la elección. O sea, o simplemente ponerle una mordaza a quien te está criticando. Es que a eso voy. O sea, si al final, como digo, estemos o no estemos de acuerdo con lo que digan estas organizaciones, pero no puede estársele achacando que están obstaculizando el proceso. Es parte de yo creo juego democrático. ¿No lo ven ustedes como intolerancia? Puede ser, o sea, pero al final digo, lo que desde mi punto de vista debería ser la autoridad electoral o el magistrado presidente buscar el acompañamiento de las organizaciones de cara a lograr solventar algunos problemas que ya se están viendo que pueden ocurrir, sobre todo con la conformación de la JRB. Ahora, no es un mensaje del tribunal como tal, ya han salido otros magistrados diciendo que eso es una cosa... Claro, pero no estamos viendo ese comportamiento del colegiado de buscar apoyo en la medida de las posibilidades de las organizaciones para la organización de la elección. O sea, por ejemplo, capacitación de gente que va a servir en el JRB. Hay varias organizaciones que tienen suficiente experiencia para apoyar estos procesos y que podrían de alguna u otra manera bajar los costos que puedan significar el tribunal organizar eso. Bueno, vamos a ir al segmento de opinión ciudadana. Vamos a permitirle a usted ya a partir de ese momento para que active las líneas telefónicas y pueda formar parte activa de la entrevista Hablemos Claro en esta mañana de martes 4 de julio del año 2017 y varios comentarios que también les vamos a tratar de dar respuesta por medio de las intervenciones de nuestros panelistas de esta mañana. Fíjate que dice, por ejemplo, Bessie Ríos, según resolución de la Sala de lo Constitucional, Juan Valiente y Johnny Wright no pueden ir por candidatura independiente. ¿Nos explican? Dice. Existe la duda que si votas por independiente y por alguien de partido te anulan el voto. ¿Es cierto? ¿Tenemos llamado? Vamos al teléfono. Buenos días, su comentario y de dónde me llaman. Sí, muy buenos días, Natán, le hablo de San Salvador. Adelante, mi amiga. Óigame, fíjese de que sería como sugerencia, ¿verdad?, que en las urnas propiamente, donde van a sellar donde se va a marcar el voto, sería bueno que hubiera un vigilante de cada partido, porque estos a veces se llevan la papeleta o no la van a dejar, y estos vigilantes que estén pendientes que este momento en que sale del kiosquito donde marcado, la lleven al depósito de la urna, donde se echa el voto. La otra cosa, aunque tal vez no se han referido a eso, pero el retiro de ese Ray y del otro señor, les voy a decir, ellos
querían imponer quienes querían llevar de suplente. Eso no tiene que ser así. Me imagino que no tiene que ser así. ¿Por qué yo voy a creer esto me ponen y esto me dan? Y si no, son caprichos de niños bandoleros, hombre, que no tienen ninguna educación ni capacidad, que no tienen capacidad de diálogo, de nada. Entonces, para mí, que ni se preocupe Arena, que se vayan. Solamente. Muy bien, gracias, buenos días. Su comentario y de dónde me llama. Adelante, mi amigo. Gracias. Buenos días, José. Le habla el doctor Nelson García. Ah, doctor, dada la importancia de los queridos colegas que están ahí, ajá, he creído conveniente plantear lo siguiente a Félix y a su otro invitado. Ajá. Según el artículo 83 de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo. Quiere decir que se expresa mediante los votos, la votación. Pero entonces hay una parte de la soberanía que no vota, que es la disidente de toda esta partidocracia. Por lo tanto, es inconstitucional que no haya una casilla donde se exprese esa parte de la soberanía, de oposición. Y es necesario contabilizarla porque es un derecho electoral. Y no simplemente dejarla en la nubosidad del abstencionismo o del que anula su voto tontamente, ¿verdad? Porque eso lo que hace es consolidar el defecto que tiene este país, que es que solo los partidos políticos, conforme al artículo 85, son los que dominan la voluntad popular mediante el voto duro. Quisiera escuchar al respecto el criterio de ambos. Sí, claro, y lo espero el viernes en el debate jurídico, doctor. Gracias, José, muy amable. Bueno, vamos a más llamados. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, adelante. Del Puerto, La Libertad. ¿No? Adelante, amigo. Mire, fíjese que hace como 10 días aquí se hicieron las votaciones internas del frente, ¿verdad? Ajá. Entonces yo entré porque estoy afiliado, ¿verdad? Ajá. Entré y me doy cuenta que solo uno, ahí me dijeron que solo para ratificar, pero no voté, ¿va? Porque como no aparecía en el padrón, ¿va? Pero ahí les decían, vaya, aquí tiene que marcar y por los diputados del frente, porque solo uno, don Carlos Molina, va otra vez, ¿no? Pero yo creí que iban a estar ahí 3 candidatos, pero no. Bueno, aquí viene lo bonito, que durante allí el desarrollo de ese evento, como a las 12 o a las 12:30, comenzaron a hacer una parrillada en lo público, y les veo yo una botella ahí chupando, pues no, yo creo que eso no debe ser así, va. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estaban celebrando que había ganado, quizás el único que había competido, ¿va? Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Aló. Adelante, mi amigo. Sí, gracias, señor Natal. Les quería sugerir a ti una denuncia que casi nadie la ha notado. Me refiero a un doctor de apellido Coto. Este señor, solo para decir de que hay que lavarse las manos, están gastando un platal en todos los medios periodísticos de información radial, televisivo y escrito. Entonces digo yo, ¿por qué mejor ese dinero? Y que deberían de dar cuenta, el doctor Ulloa lo tiene esto ahí, el otro abogado que son de una aceptación verdaderamente moral, pues, que gracias a Dios tenemos personeros como esta gente. Otra cosa que quisiera yo tocar es el tema de que en tu canal de Competencia 21 se encuentra don Johnny Wright y Juan Valiente. Ajá. Están ellos manifestando en este momento que se retiran del partido Arena por divergencias con unos jurásicos todavía del partido, ¿verdad? Como es en el caso de este señor Bolaños. Son personas que no le permiten a los jóvenes que traen buenas intenciones, como tus panelistas, de hacer algo por el país.
¿verdad? Y eso pues causa bastante molestia con la gente que tenemos la opción de escoger pues entre dos partidos fuertes, porque hay que reconocerlo, que tanto Arena como el Frente son partidos mayoritarios, aunque ahorita las encuestas los ponen abajo, pero verdaderamente no son las instituciones las malas, sino las personas que muchas veces componen estos institutos, ¿verdad? Sí, entonces yo les pido a toda la gente de derecha que veamos la situación en el país, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, si por su fruto los conoceréis, por mucho que estén gastando y diciendo de que estamos bien, que estamos aquí, que estamos allá, pero en la realidad es otra cosa la que tenemos. Sí, cómo no. Gracias por la... ¿Cómo no? Gracias por su participación y vamos a más llamados. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días. Adelante, amigo. Gracias por la oportunidad. Fíjese que yo me quería referir, me gustaría oír la opinión del señor Ulloa, que sé que es una persona muy versada en las cosas de política. Sé que es una persona que ha participado en muchos países con respecto a los procesos políticos. Me gustaría oír qué piensa él de que en la mayoría de partidos, sin poner ninguna excepción, están los dinosaurios allí siempre queriendo dominar los partidos, y esa es la razón por la que en las encuestas nosotros ya no queremos seguir participando en las elecciones. Desgraciadamente así es el sistema aquí, y muchas personas estamos vendadas, ¿verdad? Pero me gustaría oír al amigo allí, al otro abogado, aparte del señor Ulloa, que nos diga, ya que él está en Acción Ciudadana, si no estoy equivocado, que qué debemos de hacer, porque yo oigo hablar al grupo en el que él dignamente representa y a otro, y no se hace nada, solo estamos denunciando y seguimos igual, y vamos a llegar al 18 y al 19 igual. Me gustaría saber qué es lo que tenemos que hacer, que levantemos nuestra voz, que salgamos a las calles a exigir que estos dinosaurios se aparten de los partidos políticos. Gracias. Bueno, tenemos en el recuadro inferior la imagen de nuestro canal aliado, Canal 12 de Red Salvadoreña de Medios y Noticiero Hechos. Fíjense ustedes ya llegando al aeropuerto internacional Monseñor Romero, el primer cardenal salvadoreño, Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Señal completamente en vivo desde el aeropuerto internacional Monseñor Romero, con la llegada, viene con su vestimenta que a partir de ahora en adelante va a tener que usar, ¿verdad, Félix? Así es. ¿Qué es lo que lo diferencia y que lo acentúa como nuevo cardenal? Y la autoridad dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y la autoridad. La máxima aquí. Es decir, sobre él solo el Papa. Sí. ¿Y eso aplica a El Salvador? No, es que ese es parte del derecho canónico, donde la jerarquía está establecida, y en el caso de los cardenales y del consistorio se reúne cuando el Papa lo convoca, es una instancia superior de la Iglesia, y el cardenal está jerárquicamente solamente superado por el Papa. Sí, claro. Entonces, a pesar pues de que aquí haya arzobispo, y a pesar que él venga, incluso tenga, no sé si le van a la misma parroquia, a efectos de autoridad, responde exclusivamente al Papa. Muy bien, escuchemos lo que dice. Mucha ilusión, aunque hay mucha energía que se ha despertado y desatado, que sea el motor que nos conduzca a lo que tanto deseamos, un país en paz, solidario, justo, fraterno. El Papa está muy cerca de nosotros. Cuando estuve con él, en el momento en que me impuso el capelo, el Papa estaba muy emocionado. Todos lo vieron por la televisión. Yo quiero decirles que él está muy pendiente de lo que va a pasar hoy aquí, en este momento con ustedes, y lo que pasará después en los días que vienen y en los meses que vienen. Estoy contento de volver a la patria. Traigo un mensaje del Santo Padre de esperanza, de gozo y de paz. Que el Señor nos bendiga y nos permita trabajar por ese mundo nuevo que tanto hemos soñado y que ahora puede ser posible si todos nos lo proponemos. Dios quiere. Y al vicecanciller Castaneda, o sea, el anuncio apostólico Calenga, ¿verdad? Sí, y el vicecanciller Castaneda, Carlos. Entonces, creo que es un recibimiento a la altura de la investidura que tiene el Papa. Aunque
aunque Gregorio Rosa Chávez, o Goyo como se le conoce, se resistió a viajar en primera clase. Dijo que se quería ir con toda la Grey que lo acompañaba. Bueno, son los ejemplos, ¿no? Como Pepe Mujica en el caso de la política. Ojalá que algunos imitaran a Monseñor Gregorio Rosa Chávez en el país. O algunas, porque tomaron una foto de unas diputadas que van en primera. Bueno, no sé si volvemos al tema. Por favor, y para darle espacio don Nelson García te preguntaba si hay exacto. que agregar a la papeleta una casilla que le permita a la población que está descontenta, que es la que es denominada como abstencionismo, ¿verdad? Hay varias denominaciones, y para contestarle a Nelson, antes quisiera contestar una pregunta de una persona que dijo que si marcar por un independiente o no partidario y por alguien de partido se anula el voto. Bessi. Antes, no, Bessi no, fue otra persona la que le preguntó. Existe la duda si votás por un independiente y por alguien de partido te anulan el voto, ¿es cierto? Antes sí, porque no existía el voto cruzado. Es decir, tú marcabas uno de un partido y otro de otro, o un independiente, el voto era nulo. Con el voto cruzado ya tú puedes establecer ese tipo de preferencias. Ahora, en el caso de lo que plantea Nelson, es muy importante recuperar ese concepto de soberanía popular, que es el sistema nuestro y que está contemplado en la Constitución del 83. Y el mecanismo en que la soberanía se delega es mediante los representantes. Por eso el artículo del 83 que establece la soberanía, pasamos al 85 que establece el sistema político y establece el mecanismo cómo delegamos la soberanía a través de nuestros representantes que son electos en procesos periódicos y permanentes. Ahora, esos mecanismos electorales se desarrollan en las leyes secundarias, porque todo derecho constitucional no son absolutos, están regulados. Y aquí es donde vale la pena aclarar lo que planteaba Nelson. ¿Qué hacemos nosotros con ese alto grado de abstencionismo que tenemos y ese descontento? ¿Dónde se expresa? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se cuenta? Desafortunadamente, Nelson, en el país eso no tiene absolutamente ningún valor jurídico, ni político, ni electoral. El que no fue a votar simplemente se quedó fuera de la fiesta. El que fue a votar y anuló el voto simplemente expresó su descontento, porque el voto nulo se cuenta para efectos estadísticos, pero no tiene ningún efecto jurídico en el resultado. El que fue a votar y dobló la papeleta y no marcó por nadie y se abstuvo, igual. Lo que Nelson está planteando es lo que en algunos sistemas electorales sí existe, que es el voto en blanco. Y ese voto blanco, a mí me tocó un caso muy fuerte en el que con los votos blancos se estaban alterando los resultados porque de manera fraudulenta la autoridad electoral estaba contando los sobrantes de las papeletas como voto blanco. Y si el voto blanco subía hasta un porcentaje tal que superaba los votos válidos, la elección era nula. Aquí podían ir a votar 10 personas en una JRB de 500 y esos son los 10 votos que deciden el resultado de esa JRB. O sea, los 490 que no votaron o votaron en blanco no cuentan. O sea, tenemos ese vacío legislativo en nuestro sistema de que el voto blanco, primero no está contemplado, no tenemos una casilla para voto blanco, no se cuenta, se cuenta para efectos estadísticos cuántas abstenciones hubieron, o votos nulos, o sobrantes, que son los que no llegaron, y ese nivel, ese universo que expresa su descontento con el sistema, o con los partidos, o con los candidatos, simplemente queda al margen de la fiesta. Entonces, es un buen llamado de atención para las próximas reformas electorales, si queremos incorporar ese voto contestatario de la gente que va y vota. Fíjate que, por ejemplo, Francia, Perú también, pues recuerdo el caso de Álvaro Vargas Llosa, que llamó a la gente a que fuera a votar en blanco, y allá en Francia también hubo un llamado, y nunca el voto blanco ha superado, creo que en Francia, que es el más alto nivel, llegó al 5%, en Perú no llegó ni siquiera al 1%, a pesar del llamado a ir a votar en blanco. No anular el voto, sino en blanco, que es distinto. Entonces, en el país no tenemos esa regulación. Es posible que para un futuro sea una de las reformas. Bueno, Jorge Lizama dice también en @elinformante_X, la sala de lo constitucional son humanos, una que otra pueden fallar, no todas van a pegar en blanco. Centillo dice, esperaría que la bulla de estos dos diputados no sea algo mediático y que terminen lanzándose como independientes. Segovia Ernesto dice, Nayib Bukele decía que no sería candidato porque le vendía el alma al diablo. ¿Será que buscará vender en realidad el alma?
La diferencia en Arena es que sus candidatos son ciudadanos civiles y los del FMLN tienen que ser comandantes guerrilleros. Fito Sandoval, vienen 2 candidatos presidenciales de Arena, adelantan campaña y el TSE, bien, gracias, ¿qué opinan? Y es importante destacar la pregunta también que hacían, si Johnny Wright y Juan pueden ser candidatos independientes. Voy a contestar esa, pero antes con lo que decía el doctor García, salvando la diferencia, como lo decía el doctor, del voto nulo y el voto en blanco, la ley electoral establece solo una posibilidad para que ese descontento se muestre, y es que es difícil que se dé, pero que se puede anular la elección cuando el voto nulo es mayor que el voto válido. Esa es una única posibilidad. No, que puede cambiar el resultado. No, cuando es el voto nulo mayor que el voto válido, se anula la elección en la circunscripción a la que corresponde. ¿En la JRB? No. Bueno, en la elección general. Sí, porque cuando... Si, por ejemplo, el voto nulo fuera por un punto mayor que el voto válido, se anula la elección. Pero eso es imposible, pero ese es el único camino. Un camino que se podría adoptar es como se tenía, por ejemplo, en Nicaragua o en Rusia, que para que la elección fuera válida, o en Rusia, perdón, en Nicaragua no, la elección fuera válida, la presidencial tenía que asistir un porcentaje del padrón electoral. Si no asistía, no podía ser válida la elección. Por decir algo, no me recuerdo si era el 51% del padrón electoral tenía que asistir a votar. Si no asistía a ese porcentaje, se suspendía la elección y no se procedía hasta que asistiera esa cantidad de votantes. Entonces, creo yo que hay mecanismos. Ahora, lo que decía un ciudadano de que solo cuestionamos, desde Acción Ciudadana nosotros controlamos, analizamos la situación interna de los partidos en democracia y en transparencia, y obviamente señalamos las deficiencias y proponemos reformas. O sea, no solo nos quedamos con el señalamiento. Ahora, lo que decía Bessi, si puede votar o no, si pueden postularse como candidatos no partidarios. Aquí creo que está abierto un debate. Digo, está abierto porque hay una sentencia de la Sala de 2011 que en una frase por ahí dice de que no pueden ser candidatos no partidarios aquellos que hayan sido elegidos por un partido político. O sea, eso lo dice la sentencia por ahí, pero es 3 líneas. Pero tenemos luego la sentencia del transfugismo en elección de diputados legislativa, y lo que dice es establecer ciertas causales de transfugismo, y entre ellas no está contemplado el que yo pueda postularme por otro partido o como candidato no partidario. Entonces, o sea, digo de que hay sentencias que pueden ser contradictorias, que obviamente, o se pueden ver contradictorias, pero que obviamente habría que analizar por dónde va la Vaya, línea pero mira, jurisprudencial. por ejemplo, si un alcalde o diputado renuncia a su candidatura o no le permiten participar porque el partido en la elección interna le hizo fraude en las primarias, esos funcionarios podrían participar como candidatos independientes, o la ley de los partidos les afecta, ¿sí o no? Es que la ley de partidos no regula las candidaturas no partidarias, o sea, eso hay que ver lo que dice el Código Electoral. Pero no te deja ser candidato independiente si has pertenecido a un partido político. Es que, o en cierto tiempo establecido, ¿verdad, Félix? Fíjate que hay 2 tipos de sentencias que ha emitido la Sala. El del transfugismo en el sistema de elección legislativa, que se dio cuando grupos parlamentarios se salían y formaban un nuevo grupo, y a eso, que era el reglamento interno de la Asamblea, el que se declaró inconstitucional, y se habló de fraude al elector. Y está el nuevo transfugismo que acaba de salir hace un par de meses, la sentencia, a raíz de un caso que presentamos de un alcalde allá en San Buenaventura, de Carlos Machuca. Entonces la Sala falló y aprovechó para hablar del transfugismo en estas elecciones municipales. Ahí lo que prohíbe es que un funcionario que está electo por un partido se vaya en la elección que viene, la del 18, con otro partido. Eso lo habla transfugismo. ¿Por qué? Porque está ejerciendo una función y fue electo con una bandera y no puede dejarla irse a otra. Y eso lo prohíbe la Sala en el transfugismo a nivel municipal. Pero como lo que vamos es a elecciones parlamentarias, en estos casos que se está viendo, son candidatos a diputados, habría que ver si aquella concepción del transfugismo
parlamentario en la formación de grupos se aplica a la presentación de candidatura. Ajá. Y ahí lo que hay que buscar es, en este decreto especial que regula las candidaturas no partidarias, cuáles son los requisitos para participar. Y si no hay ninguna prohibición que diga no haber pertenecido a un partido en las elecciones anteriores, entonces si no está prohibido, está permitido por la ley. Es decir, ese es un principio que opera para los particulares. Lo que la ley no prohíbe, la ley te lo permite. Claro, entonces, si no lo tienes prohibido, entonces creo yo que sí pueden cabalmente, si quedaste excluido por la elección interna, puedes ir prima fase, yo diría, si sos alcalde, no. Porque eso es lo que pero si no has sido nunca alcalde. No, si estás de alcalde, por ejemplo, suponete que hay un alcalde en este momento del PCN, o de un partido que todavía no ha hecho las internas, y ese alcalde se quiere postular de nuevo, y en la primaria o en las internas no sale electo, y dice, bueno, como no me eligieron en la primaria, en la interna me voy a ir a otro partido, no puede. No, el que no es, el que es precandidato en la primaria, pero no ocupa un cargo del si no ocupa un cargo, sí. Tiene el camino allanado para poder. Sí, pues él se va de partido y va, es decir. La sala lo que ha desarrollado es que, por ejemplo, yo soy diputado, salgo del partido y me afilio a otro partido o creo otra fracción. Eso es lo que en esencia la sala dice el transfugismo, pero en la sentencia esta para transfugismo de legislativo no habla de competir como candidato. O sea, y ahí es donde habría que ver. Por eso digo... ¿No lo prohíbe en este caso? Pero hay esa resolución de 2011 donde es clara la sala y dice no puede competir quien haya sido electo diputado por un partido político al momento de postularse o de buscar la candidatura como no partidario. Ahí lo dice, o sea, entonces por eso digo, habría que ver qué interpretación, cómo armonizar estas dos sentencias para determinar si se puede o no ser candidato en el caso de estos dos diputados. Bueno, tenemos materia prima para un segundo programa quizás, ¿verdad? Y tal vez poder aclarar todavía más estos conceptos. Y tareas pendientes para que la sala aclare estos conceptos o la asamblea lo regule. Porque lo que dice Eduardo es cierto, si la sala estableció esa sentencia con esa frase en ese considerando, pero todavía no es una norma jurídica, ¿verdad? Y no está expresamente limitada esa participación, desde mi punto de vista, el ciudadano que estuvo en un partido, que ejerce un cargo, que no es de alcalde, que no está en funciones y no sale y se va a otro partido, pudiera ser inscrito por el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Bueno, Wilber Escobar nos dice ya de último, y es una pregunta, voto por un partidario y por un independiente. Ok, entiendo que no se puede la bandera y un independiente. Sí, porque ahí la bandera es un voto completo, no lo puede fraccionar. Exacto, en el caso de Bessi, sí tú estás aclarando que con el voto cruzado pueden votar por independiente y por candidato de partido. Sí, de partidos y de varios partidos. Ojo, estudiemos bien la ley. Vea, eso es de 2015, ya está regulado. Para que podamos jugar con lo que nos permite la ley. Por ejemplo, Mabel Quintanilla nos dice también en @, perfecto, gracias, porque también, y te lo mandan copia ahí a ti, sobre que ya lo habías aclarado. Pero qué bueno, y seguiremos profundizando más en este tipo de situaciones, este tipo de inquietudes. ¿Saben qué? Que es más que orientación para la ciudadanía, para que pongan bien en práctica la normativa legal a la hora de votar. Claro. Gracias, doctor Félix Ulloa, por su deferencia a participar esta mañana y ayudarnos a aclarar algunos conceptos. Gracias también. No, gracias, un gusto siempre. Bueno, mañana el análisis semanal sobre el estado de la nación, ya programa institucionalizado de la entrevista Hablemos Claro, edición especial de todos los miércoles. Y les invito, el jueves estarán con nosotros Juan Valiente y Johnny Wright hablando sobre la decisión que han tomado. Agradezco que han hecho tiempo esta agenda para poder participar con nosotros. Y también, pues el viernes hablamos con debates políticos. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Como siempre, todas las mañanas les digo, por favor, piensen, analice y tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista Hablemos Claro. El reprise de la entrevista esta noche a las 10, por favor, también acompañen. Buenos días para todos.